Vamos a empezar a introducirnos ya a partir de esta sesión que comienzo yo en el mundo de la empresa. De hecho, como veis en el programa, mi conferencia se llama El mito del Estado del Estado emprendedor, perdón, eso está mal. El mito del Estado emprendedor, capitalismo innovador. La siguiente conferencia de Víctor Solsona va a ser El mito del Estado emprendedor, estatismo esterilizador, creo que se llama, y luego Juan Ramón Rayo nos va a hablar por último de tasas de beneficios, de si están cayendo, si están acercándose a cero. Entonces ya nos introducimos más en un ámbito más propio de la microeconomía, por así decir. Víctor se centrará más en la parte, pues bueno, de cómo ha procurado el Estado innovar a lo largo de la historia, qué fallos garrafales o más o menos esperpénticos ha ido logrando en ese camino y qué efectos tiene en el sector privado, ¿no? Como pues efectos Claudinat o otra serie de efectos que son consecuencia de la intervención del Estado en la innovación y en la investigación básica. Entonces esa cuestión la tratará él. Yo lo que me voy a centrar más es en esta parte que vemos aquí del capitalismo innovador, cómo se innova dentro del capitalismo, ¿vale? Y bueno, se complementarán en cierta medida ambas presentaciones. Como veis aquí, nosotros hemos titulado para las dos conferencias la primera parte, el mito del Estado emprendedor, precisamente porque cuando lleguemos ahora a la vuelta de esta universidad de verano, presentaremos este informe, cuya autoría es de José Luis Ricón, pero no sé si acabará firmando o no, porque no tiene mucho interés, pero la autoría principalmente es de él. Y bueno, básicamente esta es la portada, ¿no?, del informe que sacaremos, así que sobre todo a los que os interesa todo esto de la innovación, la empresa y demás, os haremos llegar el informe y si cualquier feedback que nos deis será bienvenido, por supuesto, y también si nos ayudáis en la difusión, pues otro tanto, ¿no? A través del grupo de Facebook y demás nos pondremos en contacto con vosotros. Y aquí vemos un poco la pregunta que nos hacemos: ¿realmente es el Estado el impulsor de la investigación básica y la innovación? Pues esos son los temas que se tratan en ese informe y sobre todo a raíz del libro cuya autora es la profesora Matsukato, que se llama El Estado emprendedor, ¿no?, que habla sobre el Estado emprendedor, y su tesis es que tiene un papel fundamental a la hora de impulsar determinadas investigaciones de tipo básico e incluso innovaciones más básicas que luego se emplea por el sector privado. Entonces ella dice que el papel del Estado es fundamental en ese punto y por tanto hay que planificar también la innovación, pues como se planifican otros sectores como el de la sanidad, la educación y demás, hay que hacer lo mismo con la innovación, ¿no? Tiene que decidir el Estado en qué se innovan, qué no, dar subvenciones para que se realice, etcétera, ¿vale? Bueno, entonces esas cuestiones las tratamos ahí. Ya digo que yo no me voy a centrar tanto en ese punto, pero al final todo está relacionado, ¿no? Lo que vamos a ver aquí es cómo se innova desde el capitalismo, ¿eh? Luego la otra cuestión la tratará indirectamente más Víctor Solsona, porque hablará propiamente del Estado. Bien, esto lo vimos, aquí veis que pone competencia y estructuras de mercado. Esto lo presentó ya el profesor Krause, ¿no?, cuando nos habló de los fallos del mercado. Y él comentaba que uno de los fallos del mercado era la existencia de monopolios, es decir, que no todas las empresas en los sectores operan o en competencia perfecta, o competencia pura, a veces también se le llama, ¿no? Bien, esto de la competencia perfecta lo tendríamos aquí a la izquierda, tendríamos esas otras formas posibles, estructuras de mercado posibles, que también nos ilustró el profesor Krause, que serían competencia monopolística, oligopolios o ya monopolios, y básicamente lo que viene a decir esta teoría es que no nos movemos en esta situación en los mercados de competencia perfecta y siempre tenemos alguna, o acabamos teniendo alguna de este estilo, ¿no?, de este tipo. Sobre todo conforme nos acercamos a estas estructuras de mercado más monopolistas, es decir, un único vendedor de un bien, más nos alejamos del ideal que debería producirse en los mercados, ¿no? Esto conferiría, según nos acercamos hacia el monopolio, poder de mercado al productor, ¿vale? Bien, aquí tienes un poco los detalles de cada uno. Competencia perfecta, hay muchos vendedores, el producto es idéntico, la entrada es fácil,
la entrada y la salida del sector es fácil. En el monopolio hay un único vendedor, un único producto y es imposible entrar, hay fuertes barreras de entrada. El poder de mercado en el caso del monopolio sería completo y tendría la capacidad de influir de forma significativa en el precio. Pues un ejemplo es cuando viajamos, que todos pasamos por el aeropuerto y siempre nos apetece un café o comer algo o algo así, y allí vamos a algún bar que tiene un poder de mercado mayor, ¿no?, que el que nosotros nos encontramos en una ciudad, que hay mucha más oferta y está mucho menos restringido y limitado la oferta por el propio espacio, por las licencias que se dan dentro del aeropuerto, ¿no? Entonces sabemos que allí el precio que nos cargan es muy alto, y nos quejamos y demás. Bien, pues eso sería un poco la idea, que tiene la capacidad de poner precios mayores porque las opciones del cliente serían menores. Y también está limitado a la oferta. Caben, yo qué sé, 5 bares, 5 restaurantes, no caben más. Es una limitación en la entrada y salida en este caso. Bien, la competencia. Bueno, aquí a la izquierda tenemos, o ilustramos a través de esta rivalidad entre estos empresarios, por decir algo, cuál sería el proceso de mercado competitivo que definiría o que describiría un economista de la escuela austriaca o de cualquier escuela dinámica o que contemple la economía de forma más dinámica, ¿no? Es decir, ahí están compitiendo, puede haber un ganador y no hay problema porque haya un ganador, aunque sea único o aunque haya poquitos ganadores, ¿no? Hay un proceso de rivalidad que es lo que hace precisamente que haya competencia. Nos lo decía también el profesor Krause el otro día, ¿no?, en el estado de competencia perfecta, donde todos los productos son iguales, todos usan la misma tecnología, hay muchas empresas y todas ellas son muy chiquitas. Se ha llegado a un estado final, ¿no?, en el que ya no hay ningún tipo de competencia, porque no se varía el producto, no se varía la tecnología, no se varía nada. Mientras que aquí, con independencia de quién gane, el tamaño que tenga, etcétera, esa empresa, sí que entendemos que hay un proceso de rivalidad entre los distintos agentes. Aquí abajo tenemos la metáfora que le gusta emplear al profesor Huerta de Soto, pues los pingüinos famosos, que hacen todos lo mismo, en fin, hay mucha armonía, pero poca diferencia, que es lo que al final está deseando el cliente, ¿no?, que estén mejorando y el cliente y, digamos, la sociedad, ¿no?, que el bienestar pueda estar incrementándose gracias a las innovaciones y las diferencias que aportan los individuos en el ámbito empresarial. Bueno, en la teoría neoclásica, ¿cuál es el resultado de esto, ¿no?, de que todos actúen como pingüinos? Os lo pregunto. ¿Cuál es el resultado final? ¿Qué es lo que nos acabamos encontrando en ese sector donde se opera en competencia perfecta? ¿Qué es lo que nos encontramos? Sí, no se hace mucha innovación. ¿Y cuál es el dibujo final? ¿Qué es lo que tenemos? Ya venía en la transparencia anterior realmente, porque en las letras que ilustraban cada tipo de poder de mercado, sí. Pero bueno, hablo en la competencia perfecta, sería lo opuesto a poder, ¿no? Ninguna empresa tendría poder de mercado. ¿Aceptante de precio? Sí, son aceptantes del precio, no hay beneficios extraordinarios, es decir, uno de los efectos adicionales es que no hay beneficios extraordinarios por parte de ninguna de las compañías. Lo que viene a decir es que todos operan con los mismos beneficios, ¿no? Bien, ¿cómo está el mercado? ¿Cuánta cantidad de empresas hay? Muchas, pocas, muchas y todas ellas pequeñas, ¿no? Es decir, hay un proceso de atomización del mercado, muchísimas empresas pequeñitas, comoditización en la producción, es decir, el producto final está comoditizado, si no es exactamente igual, al menos es muy parecido, ¿no? Por eso lo estamos llamando comoditización, ¿no? Al final, el cliente, el consumidor, ve poca diferencia entre uno y otro y le es indiferente y son perfectamente sustitutivos. Lo podemos ver en el caso del agua. Pues a mí no pago por un agua más cara, pero bueno, eso ya depende de cada quien, pero dentro del rango de aguas más económicas, pues nos da igual una que otra, ¿no? Eso sería un poco la idea. Muchas empresas ofreciendo agua de equivalentes calidades y nosotros, bueno, pues optando por cualquiera de ellos, y no importándonos la diferencia del producto. Y lo que he comentado de beneficios normales, nadie tiene beneficios por encima de la media, por así decir. ¿Qué lo explicaría? ¿Qué explica que esto se produzca? Es decir, que al final acaben dentro de un sector todos operando
pues con beneficios normales, que no haya diferencia en el producto, que no haya diferencia en la tecnología, que haya muchas pequeñas empresas, que es lo que se suele deducir o argumentar en economía para explicar el proceso, vamos, muy brevemente, obviamente, porque si no nos perdemos en detalles, ¿qué sería? Facilidad de entrada y salida. Facilidad de entrada y salida. Sí, eso también. Eso tendría que ver con el monopolio en el sentido más austríaco, que sería el legal, ¿no? Es decir, que no haya dificultades para entrar por regulaciones, privilegios a algunas empresas en concreto. Pero básicamente tiene que ver por efecto imitación, ¿no? De repente hay una empresa que tiene unos beneficios muy elevados y se entiende que imitar, copiar es prácticamente inmediato, sencillo y no hay ningún tipo de dificultad o de fricción en ese proceso para llegar a esa situación final. Es decir, pues Apple inventa el iPhone, el resto de empresarios se dan cuenta de que está teniendo unos beneficios muy abundantes y ¿qué es lo que hacemos? Pues copiar, ¿no? Al que tiene éxito, emulamos lo que están realizando, empezamos a producir este tipo de bienes en masa o en mayor cuantía, salen más unidades al mercado, al final los precios de los bienes van cayendo y los beneficios también, ¿no? Entonces, el hecho de que haya habido beneficios por parte de una compañía ha traído a otros empresarios o emprendedores, ha aumentado la oferta de ese tipo de bien y al final, bueno, pues todos operan con beneficios normales, ¿no? Bien, eso sería también la ley del coste, no sé si algunos lo habéis estudiado, ¿no? Esto es enunciado por von Baber, pero bueno, con Huerta de Soto siempre explica la ley del coste, o sea que los que hayáis visto sus vídeos o hayáis ido a sus clases, en última instancia la ley del coste viene a decir eso, que a largo plazo, para bienes fácilmente reproducibles, los costes unitarios y los precios tienden a igualarse, esto es que no hay beneficios extraordinarios, ¿eh? Operamos sin un margen unitario significativo, es decir, simplemente nos sirve para retribuir los factores que necesitamos para producirlo, pero no tenemos beneficios por encima de la media para reinvertir o repartir entre accionistas o cualquiera de estas acciones que podamos hacer. Bien, bueno, el mismo von Baber se hace eco de esta ley, pero dice que no siempre es fácil copiar y que además, si Apple se da cuenta de que le están copiando, lo lógico es que tome alguna acción alternativa, intente modificar su producto, hacer algún tipo de mejora que le permita mantener esa brecha con sus competidores, ¿no? Que al final es lo que viene haciendo Apple o cualquier otra empresa en esta situación y por eso dicen, bueno, dentro del proceso competitivo que haya imitación viene muy bien precisamente porque las empresas líderes tienen que tomar medidas para seguir manteniendo esa posición de liderazgo y por tanto tienen que seguir innovando, haciendo mejoras de producto, nuevas versiones o productos completamente novedosos que cambien la vida a los usuarios finales de los mismos, ¿no? Bien, la competencia perfecta, al final tenemos cosas así, muchas veces si tuviéramos una situación de competencia perfecta, pues como en estos bazares o zocos árabes y también en mercados en Hispanoamérica lo vemos, ¿no? Pues que al final sí hay muchas pequeñas empresas, todos ofreciendo los mismos productos en cada una de las tiendas que vemos en estos mercaditos con beneficios normales, más bien bajitos, ¿no? La gente no es que viva precisamente muy bien y bueno, pues a lo mejor ese es el ideal de alguno. El monopolio, como hemos dicho, se considera un fallo del mercado porque confiere algún tipo de poder de mercado. Al final, el monopolio es abuso de posición dominante, lo que va a implicar una pérdida de bienestar social, ¿vale? ¿Qué implica? Consumidores, menor cantidad o variedad de productos. Si hay un monopolio, se entiende que uno de los efectos que va a tener sobre los consumidores es que tenemos menos cantidad, menos unidades consumidas por parte de los mismos. También a un mayor precio. Cuando hablamos de monopolio entendemos es que, y nos fastidia un monopolio, hablamos de Telefónica o todas estas en su momento, pues generalmente veíamos que había poca cantidad, hasta que nos servían pues el teléfono, tardaban meses y aquello se difundía o se distribuía o se expandía de forma muy lenta, el precio era caro, poca calidad y poca innovación. Esto también lo vemos en el caso de un monopolio. Nos salen más, sobre todo en este foro, monopolios estatales, ¿no? Que sabemos que todo esto se produce de forma muy significativa. Ni nos dan variedad, porque al final tienen
pues con las políticas mercantilistas tienen asegurada su oferta, un poco como nos venía explicando el otro día José Ignacio, cuando hablaba del desabastecimiento. Tú tienes garantizada tu oferta, tu mercado, no te tienes que preocupar por el cliente ni por los competidores porque no hay, o porque te los limitan. Es otro tipo de cálculo económico, si lo queremos llamar, el que tiene que hacer, que es básicamente pues hacer lobbying con los políticos, ¿no? Es otra lógica económica la que tiene que llevar a cabo un empresario en ese contexto, ¿no? Mayor precio, menor calidad e innovación. Otros productores, es decir, el abuso de posición dominante tiene efectos sobre consumidores y productores, ¿no? Y esto es un poco una idea que quiero que nos llevemos para lo siguiente que vamos a ver. A otros productores les establece, lo hemos comentado, algún tipo de barrera de entrada, algún tipo de dificultad para entrar. Y hemos hablado de que en competencia perfecta había beneficios normales. En cambio, en el monopolio, como nos pueden cargar un precio mayor y también jugar con la cantidad de unidades que venden, al final, y no hay competencia, no hay ese proceso de emulación que veíamos en el caso de la competencia perfecta, que hace que los beneficios vayan cayendo, pues al final este operador o este productor puede operar con beneficios grandes, lo cual le confiere unas ventajas, ¿no? Bueno, estos beneficios extraordinarios serían posibles gracias a las economías de escala o a la propia diferenciación de producto. Hemos dicho que en competencia perfecta todos los productos son iguales, son homogéneos, pero aquí en monopolios o situaciones parecidas el Apple tiene una marquita, una manzanita, que la gente está muy orgullosa de mostrar, ¿no? a todos los sitios a los que va. Entonces la manzanita es fundamental, si no, no me compro un iPhone, ¿eh? Bien, entonces eso tendría que ver con la diferenciación o con la inelasticidad, los que estéis familiarizados con todos estos temas. Y luego también, y esto me puede facilitar el que yo tenga esos beneficios extraordinarios, porque de alguna manera estoy cautivando o captando a una clientela que repite de forma recurrente, aun cuando yo le estoy cargando, entre comillas, un sobreprecio sistemáticamente y le venda el iPhone cada vez pues, por $600, o lo que cuesta un iPhone, 800, no sé lo que cuesta, y cada 6 meses el tipo, o cada año cuando yo haga una nueva versión, el tipo repite y repite y repite, entonces bueno, pues mis beneficios aumentan de forma muy significativa, ¿no? Bien, eso tendrá que ver con la diferenciación y luego también economías de escala, ¿no? Las economías de escala también se aduce muchas veces que posibilita que el tamaño de la empresa sea muy grande y sobre todo que haya dificultades para entrar porque el capital que hay que aglutinar de inicio para entrar en el sector es enorme, se ha comentado en alguna de las clases, es gigantesco y una compañía no sería capaz, una nueva compañía no sería capaz de concentrar todo ese capital para entrar en ese sector y por tanto competir, con lo cual ahí tiene una barrera de entrada granjeada gracias a esas economías de escala y ese gigantesco tamaño, esa capacidad de producir y distribuir en masa que no tendría un competidor. Bien, pues esta sería un poco la cuestión, ¿eh? Pero lo que vemos es los efectos que vendría a tener, ¿no? Nos dice la teoría, menos cantidad o variedad, mayor precio, menor calidad y luego alguna dificultad de entrada para otros productores. Bien. Se nos puede ocurrir que esto está a la orden del día, ¿no? En el campo de la sanidad, de la educación, lo podemos aplicar perfectamente a cualquiera de ellos y nos sale que la cantidad, el precio o la innovación, ¿no? La capacidad de precisamente a través de la innovación mejorar la situación de los individuos en estos ámbitos que son precisamente tan básicos, se cercena y se limita porque lo tiene monopolizado el Estado. Pero de esto, claro, el Estado aplica las teorías para meterse con Google, pero no para meterse con ellos mismos. Bien, investigación, bueno, esto no, yo creo que más bien va a hablar Víctor, si acaso va a decir un poco las diferencias, pero básicamente cuando se habla de I más D más I más todo lo demás, la parte de investigación tendría que ver con investigación más básica, con la parte más de ciencias, si lo queremos ver así, y la innovación, que es de lo que vamos a hablar, tendría que ver con la tecnología y la economía, es decir, cuando algún tipo de invención o de investigación puede aplicarse económicamente en el mercado, es decir, que tenga algún valor para el consumidor, no queda simplemente en un ejercicio intelectual más o menos interesante, sino que lo podemos aplicar en el mercado y tiene algún tipo de demanda o tiene visos de que tenga algún tipo, lo que nosotros alcancemos a través de esa innovación tenga algún tipo de demanda y de mercado en última instancia. Entonces tiene que ver con tecnología, pero sobre todo con que tenga valor económico en el mercado, ¿no? Bien.
Entonces vamos a ir a la parte de las innovaciones. Aquí ya entramos en destrucción creativa y disrupciones, lo otro era un poco para centrar el debate en torno a monopolio, competencia perfecta, que trae una cosa y que trae la otra. Ahora lo que vamos a intentar explicar es cómo es el proceso dinámico de descubrimiento en la economía, y no solo diciendo la economía es un proceso dinámico, sino haciéndonos eco de lo que algunos autores han dicho al respecto, no desde el ámbito de la economía, sino explicando cuestiones que tienen que ver con la estrategia empresarial, ¿no? Este es el caso, por ejemplo, de un autor posterior que es Clayton Christensen, ¿no? Pero entendiendo a Christensen podemos entender cómo funcionan los mercados tecnológicos o donde hay innovaciones incipientes, y por tanto cómo las estructuras de mercado o cómo las formas de mercado van cambiando y mutando a lo largo del tiempo, ¿vale? Pero antes de eso vamos a empezar un poco por Schumpeter. Nos dice aquí varios tipos de innovaciones, varias tienen que ver con producto, que sería un nuevo producto que saquemos al mercado, o un nuevo mercado propiamente, que descubramos un nuevo mercado que antes no estaba siendo atendido, ya sea un mercado físico, simplemente un segmento de población que antes no estaba siendo atendido y nosotros modificamos el producto de cara a que ese segmento de población sí que tenga acceso a ese producto, ¿no? Tiene que ver con el producto final, ¿no? Es decir, un empresario que toma recursos, los combina y saca un producto al mercado. Entonces, esto sería una innovación que tiene que ver con el producto final. Y también tenemos innovaciones, muchas veces se combinan, ¿no? En el momento en que algo novedoso sale al mercado y que tiene valor en el mercado, como hemos comentado antes, pues se combina con otras innovaciones de proceso, que serían pues, acceso a algún tipo de nuevo recurso. Es decir, ahora vemos que no nos fijamos tanto en el producto, sino en lo que necesitamos para producir. En este caso sería el recurso. Pues descubro, siempre lo cuentan los austriacos, el descubrimiento de los bienes económicos, todo esto, nada nuevo vamos a mencionar. Un nuevo método de producción, también lo mismo, una nueva forma organizativa de la empresa, eso también es importante, una nueva forma de organizar los recursos, pues el just in time o cualquier cosa de estas tendría que ver con ello, ¿no? Y que implica unas mejoras en la productividad importantes que pueden hacer que abaratemos la producción de productos que ya están en el mercado y eso permita el consumo de ese bien a un precio significativamente inferior, ¿no? Gracias a esas mejoras en la producción, en esas innovaciones de proceso o pues alguna combinación, ¿no? Un nuevo producto, pero además provisto de forma más económica a través de innovaciones de proceso, ¿no? Vemos más o menos la idea, ¿no? del tipo de innovación que podemos ir realizando. Si hay alguna duda me vais comentando. Destrucción creativa también es algo que nos cuenta Joseph Schumpeter. Bueno, ahí lo tenéis escrito. Si alguien se anima a explicarnos brevemente qué es esto de la destrucción creativa, ¿qué sería? Salen nuevas empresas que tienen nuevos, ya sea que tienen un nuevo producto, una nueva estructura de costes, y va, pues si se puede decir hasta cierto punto, va destruyendo todas las empresas que se van quedando atrás, y así es como va mejorando la producción e innovación, ¿no? Eso es, básicamente es lo que nos ha comentado Josué, pero Schumpeter viene a decir que en la propia ADN, como dicen ahora, del capitalismo, está este proceso de destrucción creativa, ¿no? Es decir, la aparición de innovaciones que crean nuevos sectores en la economía y que acaban por efecto sustitución destruyendo otros sectores que previamente tenían pujanza en la economía. Vemos un poco la idea. O sea, aparece el teléfono móvil y el teléfono fijo deja de tener la importancia que había tenido hasta la fecha, o pues aparece el ordenador personal y desaparece la máquina de escribir o cuestiones de estas, ¿no? Entonces, quienes antes vivían de la especialización previa, quienes hacían máquinas de escribir, ¿no? Pues, esto es un poco lo de Bastiat y las velas, quien vivía de aquello pues se queda de repente sin forma de obtener una forma de vida, lo cual hace poco popular a veces el capitalismo. Schumpeter nos dice que esta es la dinámica, ya digo, inherente al propio capitalismo, no es una cosa, digamos que el progreso no es lineal, sino que bueno, iría sujeto a esos momentos de explosión de determinados sectores en la economía, llegan a una fase de madurez y a partir de esa fase de madurez llegan al máximo potencial de clientes en la economía y, bueno, pues, y al mismo tiempo puede haber innovaciones a otros niveles
que impliquen la llegada de sectores que sustituyan a ese antiguo, ¿no? Entonces, la economía, lo que sería la nueva economía, empezaría a tirar de esos sectores incipientes de la economía. Bien. Bueno, aquí más o menos tenéis, pues es un proceso de destrucción creativa, es el elemento fundamental del capitalismo, ¿no? Bueno, y nos viene a decir que hay un proceso de mutación industrial que incesantemente revoluciona la estructura económica desde dentro, destruyendo continuamente la antigua y creando inmediatamente una nueva, ¿vale? Sería la destrucción creativa. Básicamente es esto, lo que he comentado yo, de que bueno, llegamos a una cierta saturación en el mercado, básicamente lo que quiere decir es cuando se introduce un producto, son estas curvas logísticas o curva NS, ¿no? Que se utilizan tan comúnmente, incluso Juan Ramón supongo que lo utilizará luego para hablar de cómo evolucionan los rendimientos marginales, que es una cuestión que también se ilustra a través de una curva de estas características. Pues básicamente lo que nos muestra es eso, hay una fase de introducción de un producto, de una tecnología o de lo que queramos analizar. Luego hay una fase de expansión y crecimiento, hay un punto de inflexión y a partir de ese punto de inflexión sigue habiendo crecimiento, pero los crecimientos son porcentualmente o proporcionalmente cada vez menores, ¿no? Luego llegamos a esta fase sería de madurez, llegamos a un máximo y a partir de ahí entra el declive. Bien, ¿cuál es su idea? Que tenemos una explosión de un conjunto de tecnologías o de una tecnología y sobre todo en el momento en que los rendimientos empiezan a no ser tan golosos ni tan interesantes, es cuando tiene sentido económico que los innovadores, los jóvenes, los emprendedores empiezan a investigar en torno a otras cuestiones que serán las que nos salven en el futuro de necesidades humanas vitales, ¿no? Bien, esa es un poco la idea. Entonces, las innovaciones no serían al azar, eso es una de las cosas que nos dice Schumpeter. Se dan una serie de complementariedades, clústeres u oleadas de innovaciones, es decir, a veces se dice, ¿por qué este invento está, pues el VHS frente al beta en su momento, si era tan bueno técnicamente, ¿por qué no tuvo más éxito que el otro? Pues porque el otro tenía unas complementariedades, una serie de ventajas que no tenía la otra tecnología. Entonces, básicamente es lo que nos viene a decir, ¿no? Que hay ciertos, que para que una innovación tenga sentido en la economía se tiene que complementar con otra serie de factores y además también nos dice que las innovaciones se vienen a introducir en la economía en forma de clústeres u oleadas, ¿vale? Son discontinuas, no armonioso, como vemos, aquí subimos mucho, pero de repente nos damos el batacazo, y tiene que venir la siguiente ola a rescatarnos, ¿bien? Y eso tendría que ver con la parte de destrucción, si lo queremos ver, ¿no? Porque en el momento en que ya los rendimientos marginales empiezan a caer, y ya no digamos cuando ya colapsa este mercado, pues ahí tenemos, digamos, un problema, ¿no? Se ha especializado mucha gente en este tipo de innovación, o sea, en este tipo de tecnología, y ya deja de tener mercado, ¿vale? Bien, esto tendría que ver con las tasas de beneficios. Bien, ¿por qué creéis que he puesto esto aquí? Expectativas incumplidas, beneficio, tiene que ver con lo que estaba comentando ahora, empleo, crédito. Si los negocios, los productos, las tecnologías se tienden a comportar con una, o como lo hace o como nos ilustra este tipo de curva, ¿qué es lo que los empresarios en muchos casos tenderán a estimar? Vamos a ver, aquí tenemos una fase de lanzamiento del producto que no tiene o no crea muchas expectativas a los inversores o a los empresarios, porque aquí los primeros adoptantes de ese producto son minoritarios. Pero ¿qué pasa cuando empezamos a introducirnos en la fase de crecimientos exponenciales? Pues que los empresarios empiezan a extrapolar, esto se habla mucho cuando hablamos del ciclo económico, ¿no? Lo que pasa es que cuando hablamos del ciclo económico introducimos la parte del crédito. Schumpeter, cuando habla de los ciclos económicos, pone el énfasis más en los ciclos de innovaciones que estamos explicando que en el crédito, aunque dice el crédito influye para que si esta la tenemos por aquí, esta línea de expectativas la tenemos por aquí, pues a lo mejor se nos vaya todavía más a expectativas todavía más salvajes, ¿no? Sobre crecimiento. Pero básicamente es esa idea. Aun cuando no hubiera ciclo económico impulsado por el crédito, sí que puede haber una serie de empresarios, inversores que se creen unas expectativas erróneas,
porque aquí hay una fase en que los crecimientos están siendo de carácter exponencial y uno dice, pues bueno, pues exponencial aquí hasta el infinito y la riqueza. Es un poco también lo que nos dice gente como Kurzweil o Cordeiro, ¿no? Que yo creo que tienden a extrapolar, que nos vamos a ir aquí, ¿no? a los crecimientos estos hiperbólicos de los que hablan, precisamente porque, bueno, porque se extrapola, ¿no? Y no se tiene en cuenta el punto de inflexión y que los rendimientos en algún momento cambian y que tiene que venir otra tecnología, otro conjunto de innovaciones, si acaso a tirar de la economía y claro, en las primeras fases lo hace de forma muy tentativa, no está testado, no está probado y aquello no es un proceso tan rápido. Pero bueno, básicamente en todo esto influyen las expectativas de beneficios o los beneficios que está viendo, ¿no? Cuantos más beneficios haya, siempre decimos los austriacos que los beneficios guían la acción, pues la acción empresarial en este caso. En estas fases en que hay muchos beneficios, son muy interesantes, se atrae mucho lo que digo, inversión, especialización y desarrollo de este tipo de sectores. Y luego nos podemos pasar de frenada y tener algún tipo de problema, sobre todo si va influido también por el crédito, ¿vale? Aquí sería un poco cómo iría todo, ¿no? La innovación cuando entra, ya lo he comentado antes más o menos, pues en el momento en que cambia el punto de inflexión y un poquito más allá, o llegamos al punto de inflexión y un poquito más allá, es cuando tiene sentido que la siguiente ola pues empiece a hacer investigación o innovaciones de tipo más básicas y ya en el futuro sea la que retome la fase de crecimiento de la economía. Entonces lo tendríamos así, ¿no? Toda una serie de S's concatenadas, pero este proceso lo tendríamos, este proceso de destrucción, si lo queremos ver así, lo tendríamos, no sé si lo vemos. ¿Qué es esto? Esto es lo que, ciclos económicos. Vale, pues esto va muy bien, que es lo que nos explican en el ciclo económico, solo que con crédito, pero aquí le estamos metiendo también innovaciones. Entonces, la parte de destrucción creativa, la parte de creatividad es muy interesante porque nos viene a explicar esta teoría, cómo y por qué los innovadores o los emprendedores empiezan a innovar cuando la cosa se ve peor aquí. Querer es poder, todas estas cosas que podemos vender del liberalismo, pero también está la parte de destrucción y crisis, que es lo que un buen liberal diría, pues bueno, pues la parte que tiene que ver con la responsabilidad personal, la parte que tiene que ver con el ahorro, la parte que la precaución, pues bueno, como usted tiene que tener en cuenta que su especialización puede no ser infinita, su capacidad de trabajo en el futuro tampoco va a ser infinita, igual que hay ciclo de vida de empresas o de sectores, hay ciclo de vida personal, ¿no? Y no tenemos la misma energía, la misma capacidad con el paso del tiempo, y bueno, pues acumule, ahorre, busque instrumentos financieros o de inversión que le sean útiles para prevenir estas cuestiones, o seguros o cualquier cosa así, ¿vale? Y esto es lo que hace a veces ese capitalismo impopular, sobre todo si va unido a lo que hemos dicho de crisis de carácter crediticio, lo hace muy impopular como estamos viendo en el presente, ¿vale? Bien, vamos a entrar aquí ahora a Christensen, disrupciones y Clayton Christensen. Él se considera neoschumpeteriano, un seguidor de Schumpeter en ese sentido, y con Schumpeter hemos visto un poco la dinámica de las innovaciones, cómo se van introduciendo, por qué tiene sentido que lo hagan de determinada manera, porque va habiendo esos saltos discontinuos, y con él vamos a ver lo que es la lógica dentro de la evolución de una tecnología en particular. Y él nos habla de disrupciones, supongo que algunos lo conocéis. ¿Quién es por aquí? Describe un proceso, una disrupción, por el cual una compañía más pequeña y con menos recursos es capaz de retar con éxito a empresas líderes o incumbentes, ¿vale? Esto va a tener que ver con lo que hemos dicho al principio. Al principio hemos hablado de que cuando no hay beneficios normales, todas las compañías no son exactamente iguales, no producen lo mismo, etcétera, y hay beneficios por ahí extraordinarios repartidos en algunas de ellas, hay una pérdida de bienestar social, y ya explicamos por qué. Ahora vamos a ver, aun cuando haya monopolios, entre comillas, temporales a lo largo de la evolución de un sector, al mismo tiempo se está produciendo una serie de beneficios muy importantes para los consumidores y para el resto de productores. Es un poco a donde quiero llegar con esta cuestión, ¿vale? Todo este tema de las disrupciones, pues desde finales de los 90 y demás, pues tiene todo el sentido del mundo, ¿no? Las .com y todo esto, la revolución tecnológica de las TIC,
Por tanto, muchos de estos autores han escrito en esta época, ¿vale? ¿Qué quiere decir? Hemos hablado del monopolista matón, matones ya sabemos quiénes son, pero lo que quiere decir la propia definición de disrupción es que cuando esta se da y tiene éxito, el pez chico se come al grande, ¿no? Está hablando de que una empresa pequeña, con pocos recursos iniciales, es decir, eso de que tiene que tener una economía de escala gigantesca, eso si acaso, si la tecnología tiene que ser necesariamente la misma, porque el Estado, por ejemplo, impide innovar en ese campo y define cuál es la tecnología para operar en ese campo, pues evidentemente es imposible para un pez chico entrar en ese campo, pero a lo mejor de forma más de guerra, en forma de guerra de guerrilla, sí que tiene manera de entrar con otro tipo de tecnología menos intensiva en capital, ¿no? Y que puede ir creciendo de forma más orgánica. Bueno, entonces tiene que ver con startups y demás, disrupción, es decir, David contra Goliat, el pequeño se puede acabar comiendo al grande. Bien, ¿cómo evoluciona la oferta? ¿No? Hemos hablado, el monopolio y demás es malo porque afecta a la oferta en el sentido de que hay pocos, impide la entrada de empresas, y también afecta a la demanda en el sentido de que el consumidor no tiene ni nuevos productos porque no hay innovación, ni calidad, ni cantidad y precios muy altos, ¿no? Pues vamos a ver un poco qué es lo que tenemos. Clases de innovaciones en los sectores tecnológicos según nos cuenta Clayton Christensen. Aquellos que tienen que ver con el producto son propios de compañías que tienen arquitecturas propias o arquitecturas cerradas y que comenzarían, por ver un poco su clasificación, con las innovaciones disruptivas de nuevo producto, ¿vale? Es decir, básicamente es, yo saco al mercado el ordenador personal, que es un elemento disruptivo o un producto disruptivo evidente, ¿no? En ese sentido no había antes de eso nada parecido que permitiera a una persona tener algún control sobre un aparato en el que se pudiera, hubiera computación o lo que fuera. Había esos mainframes gigantescos que ocupaban varias salas y que solo unos pocos podían acceder a ello. ¿Qué pasa cuando hay un nuevo mercado? Pues que los primeros productos son muy tipo prototipos, son productos toscos, básicos, malos, y además orientados a un público muy selecto, en este caso frikis, o como lo queramos llamar, gente que es capaz de sacar partido a aquello, teniendo que muchas veces la parte de electrónica dominarla perfectamente y también la parte de programación y demás, por lo cual no es un producto que sea accesible para todo el mundo. Eso sería un nuevo mercado. Producto tosco, pero supone un cambio muy radical frente a lo que había antes, que era la imposibilidad por esos melenudos, que diría el profesor Bastos, de acceder a ese tipo de producto, ¿vale? Y aquí en los 70, ¿no? Que es una fecha en la que identificamos la aparición de este tipo de gente, así más libre, entre comillas, pues sería en el momento en el que entró. Luego vienen evoluciones sostenibles del producto. Esto nos dice Christensen que ya no es una innovación disruptiva, simplemente son versiones y mejoras de producto. También se hacen con arquitecturas propias. Si vemos al tipo en el garaje, al final pues el hombre se montaba las piezas, las ensamblaba él mismo, y luego la parte, entiendo que de software o de sistema operativo, pues también era medio artesanal, es decir, o los automóviles primeros eran muy artesanales, vemos esa idea, ¿no? Y como no hay conocimiento sobre ese sector, se está creando ese sector de nuevas, evidentemente los pocos pioneros que estén llevándolo a cabo serán los que tengan que desarrollar el conocimiento y la tecnología más o menos apta para ello. Esto ocurre cuando es propiamente la disrupción de nuevo mercado y cuando vienen las mejoras incrementales, ¿no? En esas mejoras incrementales seguimos encontrando a gente con un cierto perfil técnico. Bueno, ahora explicamos un poco más. Y luego tenemos de proceso, que ya sería otro tipo de innovaciones que sacan partido y ventaja del hecho de que los otros innovadores han hecho el trabajo sucio aquí, haciendo las innovaciones de nuevo mercado y las innovaciones sostenibles. Es decir, han desarrollado el conocimiento o la tecnología, los componentes,
el diseño, etcétera, y además están surgiendo en el mercado toda una serie de compañías que proveen algunos de los componentes que son necesarios para la producción de ese bien final, ¿no? Pues todo lo que tenga que ver con cualquier elemento, cualquier componente del PC, como podría ser el caso de Dell en su momento, pues lo que hacía era tomar, gracias a que había modularización en la producción, es decir, gracias a que había proveedores que se dedicaban o se especializaban pues, en placas, placa base se llama, ¿no? O yo qué sé, o en microprocesadores o en lo que fuera, bueno, pues yo ¿a qué me dedico? Yo ensamblo y vendo, y sobre todo mi economía de escala no está tanto como en el caso de estos aquí, que tiene una arquitectura cerrada y propia, pues mi economía de escala no está tanto en los laboratorios, en el diseño de componentes y todo esto, sino en la distribución y la logística. Yo me especializo en ello y lo que hago es captar de proveedores que se están especializando en la producción de esos componentes, yo ensamblo y vendo. Más o menos esa es la idea de Christensen. Y a esto lo considera también disruptivo, ¿no? Podemos decir si Uber en algún modo es disruptivo de nivel bajo, y también tiene, al llamarlo de nivel bajo, tiene que ver con el tipo de cliente al que vas, y eso es importante. Aquí hemos visto que eran los más emocionados de la tecnología, los sostenibles, cuando había desarrollos posteriores sostenibles, pues a lo mejor ya era gente especializada en las empresas, ¿no? Los primeros ordenadores en las universidades, pues donde primero va llegando, entonces hacen ya interfaces más sencillas para el usuario, que no necesite ser un informático, pero todavía no se ha generado un efecto red significativo, y ya llega un momento en que aparecen todas estas compañías, ¿no? Que hacen producción en masa, sobre todo centrándose en la logística y aprovechándose de esa modularización en la producción, ¿vale? Y aquí ya llega a otros públicos, porque con todo, es decir, tenemos que entender que en todo este proceso la experiencia de usuario va mejorando. Eso lo hemos visto quien haya vivido el PC, que tardó unos años, pero con el móvil pues todo ha sido mucho más rápido. Todo va mucho más rápido desde que se hacen los primeros prototipos hasta que aparece un producto que sea más o menos manejable por todo el mundo. Vemos esa idea. Pero bueno, aún así, esas fases las tenemos que pasar. O los vídeos, no sé, los vídeos cuando estábamos en casa, yo cuando era pequeña y mi tío tenía un vídeo y demás, que había muy pocos que tuvieran vídeos, pues te venían a instalarlo a casa, te tenían que dar instrucciones, es decir, era relativamente un conocimiento relativamente sofisticado para la época. Hoy día no es así, porque ya vamos acumulando y no, afortunadamente la curva de conocimiento es mucho más rápido todo, ¿no? Pero que veáis un poco esas fases que hay que pasar. Con todo tema que tenga que ver con informática, ahora nos resulta más fácil, pero a lo mejor si vienen de otra área, no lo sé, de la salud o de otros campos, pues a lo mejor ahí también el que nos familiarizamos con el uso y demás pueda ser más o menos complicado. Este gráfico de aquí de la izquierda, ¿qué nos dice? Alta tecnología, los consumidores quieren más tecnología y mejor rendimiento. Eso es en las primeras fases de desarrollo, ¿no? Que aparece el producto, hay desarrollos sostenibles, innovaciones sostenibles, mejoras, y el público al que va o el que demanda ese tipo de mejoras incrementales en esa fase es un público con cierto conocimiento técnico, lo que decíamos, o especializado, como las empresas, etcétera, que se hacen con los primeros PCs, ¿vale? Llega un momento en que, por la propia evolución, ¿no? Del conocimiento de todas estas empresas pioneras, más luego la aparición de todas estas otras compañías de nivel bajo, copycats, ¿no? Copiotas o copiones, ¿no? Que muchas veces les llaman, se aprovecha de que Apple hace no sé qué y luego vienes tú, Xiaomi o una de estas y ofreces un producto bastante plagiado y bueno, con un rendimiento razonable. Pues eso sería una innovaciones de nivel bajo, ¿vale? Empiezan a aparecer y según avanza el tiempo y se desarrolla el sector y atrae nuevo capital porque están dando rendimientos grandes, lo que hemos visto antes, precisamente la forma en ese, pues van llegando nuevas empresas atraídas por los beneficios, ¿no? Que es lo que veníamos comentando. Entonces, hay un exceso de calidad y de rendimiento para una gran parte de la población, porque en el tiempo va llegando y abrazando esa tecnología o ese producto
gente con distintos perfiles y mi madre no quiere lo mismo que yo y yo no quiero lo mismo que muchos de vosotros, es decir, segmentándonos por nuestras características, edades, etcétera, cada uno viene necesitando algo diferente. Entonces aquí tiene que haber mejorado mucho todo lo que tenga que ver con experiencia de usuario, haberse simplificado mucho y haber generado un efecto red muy significativo. Es decir, mi madre ya no puede vivir sin el WhatsApp, aunque solo lo use para eso, porque es lo único, y tampoco lo usa para eso, pero bueno, sería el uso que el último, el cliente marginal podría llegar a demandar de un teléfono inteligente, ¿no? Entonces, al final hay un exceso de calidad para los techies o esa gente más apasionada, habrá propuestas de valor específicas de determinadas empresas que sigan dando rendimientos crecientes, pero para una gran parte de la población esto ya no será necesario. Bien, entonces aquí empezamos a segmentar, ¿no? Y a dar propuestas a diferentes clientes. Al principio, muy concentrado en un público más técnico y luego ya pues, diversificando la oferta según las características de cada uno de ellos, ¿no? Esto tiene que ver con lo que estábamos comentando, ¿no? De quienes entran al principio, quienes van entrando y cuáles son los perfiles psicológicos de cada uno de los clientes en ello, ¿no? Esta supongo que esta ilustración la habéis visto muchas veces en la facultad o en cualquier otro lugar, pero básicamente pues, nos muestra la distribución que habría en la adopción de esa tecnología por parte de los diferentes clientes. Bien, Geoffrey Moore nos habla de cómo se adopta la tecnología, ¿no? y está muy relacionado con Christensen. Y por eso me he hecho eco de ello, sobre todo porque aquí ya nos está hablando de los clientes, que yo ya les he mencionado en la transparencia anterior, pero es importante tener en cuenta que los clientes van mutando y van alterando, modificándose a lo largo de todo este proceso, al tiempo que lo hace también el producto para adaptarse a las necesidades diferenciadas de cada uno de ellos. Entonces tendríamos estos innovadores o early adopters, a los que él llama techies o visionarios, les usa otra nomenclatura para cada uno de ellos. Luego vienen los pragmáticos, que antes veíamos que era la mayoría temprana, los conservadores, que sería la mayoría tardía, y los escépticos, que denomina él, que serían los rezagados, ¿no? En la terminología previa que veíamos. Entonces, claro, los conservadores y los rezagados son los últimos que se ven atraídos por ese efecto red, de bueno, yo es que ya tengo que tenerlo, que no me des algo caro ni sofisticado, dame algo sencillo y que me permita usar las 4 cosas que necesito. Obviamente aquí, o simplemente por cuestión monetaria, yo no tengo mucho dinero, no me voy a comprar el más caro, voy a buscar en el mercado el que se ajuste dentro de una calidad-precio que yo busque, el que se ajusta a mis necesidades, ¿no? Entonces, aparecen, digamos, en unas fases más tardías de la evolución de ese producto. Y vemos cómo evoluciona la demanda y cómo la oferta se adapta a las necesidades de la demanda conforme se extiende ese proceso de modularización, se extiende el conocimiento, etcétera. Otra cosa que nos dice este autor, Geoffrey Moore, es el abismo. ¿Alguien sabe qué es esto del abismo? Bien, lo de cruzar el abismo, siempre se dice, son muchas las empresas que no duran más de 2 años o 3, o son muchos los productos que pues, no pasan de su fase de introducción. Y básicamente tiene que ver con esto, ¿eh? Nosotros necesitamos, si al final esa tecnología o ese producto es exitoso, lo que va a necesitar es cruzar el abismo. Lo que él viene a decir es algo que leemos en los periódicos habitualmente, pero a lo que él denomina abismo. Lo normal es que se despeñen la mayor parte de las tecnologías, de los productos, de las innovaciones por un abismo. Es decir, que hay un cierto número, un porcentaje, hemos visto que era pues aquí un 15%, un 10% del mercado aparentemente potencial que pudiera tener esa tecnología, que lo abrace, pero luego se despeña. Entonces, en lo que nos dice, la clave es dar con los pragmáticos. En el caso de la informática he hablado de los centros universitarios, he hablado de las empresas, ¿no? Cuando empiezas a extenderlo a sitios clave y tú eres un joven estudiante o tú eres alguien que por necesidad trabaja en una empresa, te familiarizas con el producto y ya de ahí puedes dar el salto a las familias y puedes hacer crecer la red de usuarios finales y ese producto tener pues el Pokémon Go, este famoso, ha sido, ¿no? en cuestión, cruzar este abismo ha sido inmediato, ¿no? Pero lo normal es que cueste un poquito más, ¿vale? También es cierto que a lo mejor llega a su fase, igual que ha sido explosivo su introducción, llega a su fase
claro, rápidamente y muere tan rápido como nació, ¿no? Bueno, en todo caso, vemos que cada público es diferente y recibe una propuesta de valor diferente, ¿eh? Aquí los que quieren tecnología y rendimiento y aquí los que quieren soluciones y conveniencia. Vemos la idea, ¿no? Así es como iría evolucionando la cuestión. Conclusiones de todo esto. Hemos hablado de productores, de cómo mutan los productores, cómo mutan las ofertas, cómo se tienen que adaptar al estado propio de la tecnología y al estado propio de la demanda, ¿no? Bien, pues de esto vamos a hablar en las conclusiones, porque claro, lo cuento y pues, sobre todo quería llegar a esto. Los sectores de la economía se comportarían cíclicamente, es lo que hemos visto al principio, Schumpeter, nacen, crecen, se reproducen y mueren, y son sustituidos por otros nuevos, en ese proceso de destrucción creativa que hemos visto al principio. El mercado de demanda y oferta crece a lo largo del ciclo de vida de cada sector. Bueno, esto es interesante comentarlo, aunque sea obvio, porque pues, Pepe nos decía, no creo en el equilibrio curva demanda-oferta. Es que esto va mutando, la demanda, aunque fueran conocidas, va mutando, la demanda va cambiando, el producto va cambiando, las ofertas van cambiando, todo va cambiando conforme se desarrolla el sector. Entonces vemos que evidentemente dentro de una explicación dinámica del mercado, de cómo funciona el mercado, esto tiene todo el sentido del mundo, sobre todo si tiene éxito, si cruza ese abismo. Si no cruza el abismo, pues nada, se morirá. O si es sustituido antes de cruzar, o al poco de cruzar el abismo, también puede ser sustituida por otra, ¿no? Como puede ser los CDs o cosas de estas que duraron poco. Según la mejora del producto, la coordinación de la producción, y se genera un efecto red. Desde el punto de vista de la oferta, hemos dicho el monopolio era malo. Aquí vemos que hay compañías que van cambiando, las pioneras, las entrantes, las originales van a tener beneficios extraordinarios al principio porque son las únicas que tiene el mercado. Lógicamente, si yo creo algo nuevo, creo un monopolio, por definición. Con el paso del tiempo, con las evoluciones sostenibles, también va a haber oligopolios o una situación parecida. Y luego en las fases finales ya empiezan a entrar más empresas chinas, o orientales o asiáticas, o como queramos llamar, a ofrecer una mayor variedad adaptada a esas necesidades diferenciadas y a los diferentes bolsillos. Entonces vemos que va mutando también eso. Digamos, la foto que vayamos haciendo en cada momento va mutando. Claro, si yo no dejo, digo, año 1 hay un monopolio, corto esto no puede ser, lo nacionalizo, yo que sé, una situación parecida a esta, tú estás impidiendo que todo ese proceso posterior se dé. Es decir, que lo prueben los tequis al principio, que hagan las mejoras incrementales convenientes, que eso atraiga a nuevos empresarios en el sector, que hagan innovaciones de nivel bajo, en fin, que se coordine el mercado y sobre todo un mercado creciente y grande, ¿no? Bien, las primeras etapas pocos jugadores, no se ha creado el conocimiento ni la red. Aquí tendríamos innovaciones de nuevo mercado y sostenibles. Ya cuando llegamos a esos pragmáticos que veíamos, pues avanzada esta etapa aparecen empresas con innovaciones de nivel bajo, abaratando costes y llegando a nuevos mercados de consumidores. Es un poco lo que he comentado. Vamos hacia una cierta comoditización, es decir, esa ley del coste que hemos mencionado al principio, que nos decía que hay una tendencia a copiar al que tiene más éxito, pues a través de Christensen vemos que efectivamente se lanzan una serie de señales al mercado, pero y el mercado reacciona y además tiene en cuenta que hay nuevos clientes potenciales a los que hacer llegar estos productos. Esto es como Ryanair. Ryanair también sería un ejemplo de nivel bajo, no solo en el sentido de que nos lo pone más barato, sino que de repente abre rutas a lugares que nunca antes estaban conectados. Y de repente yo abro una ruta a Estonia o cualquier país de estos raro y la gente pues desde Inglaterra se van allí a hacer despedidas de soltero y se ha convertido aquello en un negocio floreciente a raíz de eso. Se ha creado un nuevo mercado donde antes no existía. Entonces, yo entiendo, y esto es interesante para quien quiera emprender, que muchas veces Uber, lo que decíamos de Uber, que puedo encontrar un nuevo mercado que antes no estaba siendo atendido con alguna innovación de nivel bajo, que es lo que sugiere el propio Christensen, ¿no? Y nos explicaría esa tendencia hacia una cierta comoditización de unas pocas empresas hacia pues una diversidad de empresas de diferente tamaño, pero también algunas, nuevas empresas atendiendo al sector bajo. Los beneficios también van cambiando con el paso del tiempo. La extensión del mercado es crucial, porque un Amazon necesita extensión del mercado, necesita
para cobrarte muy poco unitariamente por cada producto que te vende con esa estrategia de nivel bajo, necesita o le viene muy bien que el mundo esté globalizado, que pueda aprovechar su economía de escala en lo que tenga que ver con, sobre todo en su caso, con logística, distribución. Si el mercado es pequeñito y yo le estoy cobrando, el margen que estoy sacando a cada producto que vendo es muy pequeñito y el mercado es pequeñito, no puedo rentabilizar esa inversión, esa economía de escala. Pero en cambio sí que lo puedo rentabilizar si mi mercado es muy, muy grande. Y al final tenemos un Amazon, un Ryanair o un Walmart que nos está vendiendo, sacando muy, muy, muy poquito unitariamente por cada producto, y nosotros con distintos niveles pues, económicos o intereses particulares podemos conseguir esos bienes de manera creciente a precios decrecientes. Por eso la extensión del mercado es importante, porque las economías de escala obviamente necesitan escala. Si no hay escala, mala cosa. Entonces la globalización desde este punto de vista es muy importante. Desde el punto de vista de la demanda, soberanía del consumidor. El consumidor va lanzando, bueno, pues ya lo hemos visto, señales. Y es el que hace que el empresario continuamente esté lanzando propuestas de valor para atender a esas necesidades, ¿no? Al revés de lo que nos explicaba José Ignacio con la economía del desabastecimiento, que era al contrario, el que tenía el poder era el empresario que tenía en exclusiva la provisión en un mercado cerrado, y donde sí que no había innovación y no había nada de eso. Los perfiles de los consumidores cambian a lo largo del ciclo de vida del sector. A los primeros les interesa, a los siguientes les interesa menos, buscan funcionalidad, sencillez y red. Estas son las conclusiones que nos da el proceso: variedad ajustada a necesidades vitales de cada segmento de población. Es decir, no tenemos que ser iguales, justo lo contrario. Creciente calidad e innovaciones, precios ajustados a los intereses y los bolsillos, y los primeros adoptantes asumen un riesgo y subvencionan de alguna forma al resto. Son los que, por un producto que realmente todavía tiene mucho potencial de desarrollo, están pagando pues, a veces barbaridades, y eso es lo que facilita el que luego entren los que vengan por detrás a precios más económicos, etc., ¿no? Eso tiene sentido, vamos, lo comento simplemente por el hecho de que muy a menudo cuando se habla, por ejemplo, de un producto farmacéutico, de cualquier cosa así, se viene a decir que tiene que extenderse automáticamente no solo a los ricos, sino a todo el mundo. Pero todo este proceso, todo esto que hemos visto es un proceso. Primero, quien está dispuesto a pagar más cantidad, a probarlo en primera instancia, a cometer el error si no tiene éxito y cae por el abismo ese producto, esa tecnología, tiene que pasar por ahí, por el propio proceso de experimentación. Si ya alcanzamos a esos pragmáticos que veíamos, a esos siguientes en la fase de introducción del producto, a partir de ahí empezarán a aparecer otros oferentes, a ofrecer otro tipo de propuestas de valor, etcétera. Pero los primeros conejillos de Indias vienen a ser estos, ¿no? Los de la fase de introducción, que son los early adopters y los visionarios, ¿no? Y bueno, esto sería todo ya. Gracias. Mi pregunta es sobre las patentes. Imaginemos que las quitamos. ¿Qué pasaría en los sectores con altas necesidades de capital fijo y muchos gastos de investigación? Y que los productos son muy fácilmente copiables, incluso homogéneos, como una vacuna. ¿Seguiría habiendo incentivos para investigar, o el equilibrio sería que nadie investiga a la espera de que alguien lo haga para copiar? No sé si Paco a lo mejor tiene alguna respuesta. Yo, en principio, a ver, sí, aquí. Hemos hablado de arquitecturas propias, arquitecturas cerradas, y sobre todo que se dan en las primeras fases de desarrollo de algún producto o tecnología, ¿no? La tesis podría ser, o algunos la pondrían sobre la mesa, es precisamente el de las patentes. Si tú no proteges de alguna forma el que estos señores puedan rentabilizar estas arquitecturas cerradas o interdependientes, no habrá incentivos para invertir grandes sumas de capital digamos, en sectores o en áreas que además son muy inciertas, porque no sabes si van a dar resultado o no, si cruzarán ese abismo, y que requieren una parte de investigación importante.
ese argumento puede tener sentido, pero yo hasta lo que sé también está habiendo ahora un movimiento bastante extendido, por ejemplo por Elon Musk con Tesla y demás, que sí que está compartiendo el conocimiento o los avances tecnológicos, científicos, del tipo que sea, que él está llevando a cabo, ¿no? Hay una tendencia a compartirlo y en algunos sectores tiene que ver con los años 70 y que están imbuidos con que la tecnología tiene que ser libre, abierta a todo el mundo, y entonces tiene un poco ese espíritu, pero aparte y no tan monopolista en el sentido antiguo de la palabra. También entienden una cosa, creo yo, al compartir el conocimiento, y es que si tú no lo compartes, el desarrollo puede ser muy lento. A lo mejor tú tienes en exclusiva, haces el primer avance, lo patentas y tienes que ser tú mismo el que siga haciendo desarrollos, mientras que si lo empiezas a compartir y otros lo comparten, a él le puede interesar o en última instancia le puede interesar que eso evolucione de forma muy rápida y él ser el primero o de los primeros en adaptarse a esa carrera, porque la parte a lo mejor más de recursos económicos y demás pues la puede tener. Entonces yo creo que tiene sentido esos argumentos, pero es cierto que hay movimientos que lo que intentan es acelerar la evolución del sector del conocimiento, haciendo libre pues eso, el conocimiento que van adquiriendo y no patentando. Pero bueno, no sé. Yo no tengo, pero mi pregunta era sobre patentes. Bueno, a lo mejor, Paco, sobre patentes, a lo mejor, que es un tema que tienes trabajado. El tema de patentes, si hay algo bueno, es que nadie pide implementarlas. Casi toda la gente que lo estudia decide reducirlas. Ahora, llegar a cero probablemente es una barbaridad. Si me contáis lo que dice Stefan Kinsella y otra gente del Mises Institute de Escuela Austriaca, que como no hay propiedad, porque sobre las ideas no se puede ser propietario, mira, el problema no es escasez, asignemos propiedad, sino que el problema es conflicto, apliquemos reglas. Y reglas tipo patente cero en algunos sectores estás poniendo unos riesgos brutales. Entonces, si quieres que el sector farmacéutico se venga abajo de repente o haya una revolución que quizá no se haga bien, es algo que hay que tener mucho cuidado. Lees, por ejemplo, a Alex Tabarro, que es de George Mason University, tiene una fachada de Davis de esta de ministros de la que tiene un libro que se llama Innovation Revolution, que básicamente todas van a reducirlas, ¿sí? Y a que los que quieren la patente tengan una justificación muy fuerte de por qué, porque es verdad que hay otro tipo de patent trolls, guerras de patentes y todas estas cosas que son un desperdicio. Tengo una serie de artículos que se la recopilado alguna vez diciendo aquello de copiar a coste cero, cuando es claro, por ejemplo, pirateo de música y cosas así, joder, aunque no me gusta, pues ahí es obvio que estamos haciendo algo de trampilla, yo somos free. En otros sectores en los que hay que adquirir mucho conocimiento para entender lo que otro ha hecho, simplemente para entenderlo, el que sí que hay incentivos a investigar, incluso sin necesidad de estar protegido por patentes, porque el que lleva la delantera puede aprovechar. Pero esto es un tema baratísimo, que me encantaría que lo penséis y que escribáis sobre él y que no vengáis con la visión simplista de hay que cargárselas todas porque esto no es justo, no hay propiedad, porque eso es un poco diferente. Muchísimas gracias por la presentación. Me pregunto mucho que el mercado laboral es algo que eso debe poner, a veces yo ahora como les decía, no creo que solo quiere exportar ciertos modelos. Y más bien en el mercado se puede tener la forma algo que funciona mucho para que dice, ¿por qué no hacemos productos para sacar a gente de la pobreza y no para sacar a gente de la pobreza mujer? Es un set de valores, que te va a dar una oportunidad, pero se decía, bueno, Sí. ¿Tú crees que estos clases de modelos de funciones del capitalismo, lo que dicen las buenas chupetes, son exportadas a otros países, culturas totalmente diferentes como África o África? Sí, bueno, no sé si de forma inmediata.
La idea, o sea, en general yo creo que cualquier región en el mundo que sobre todo está en una situación de pobreza o de limitaciones mayor, pues las innovaciones o dentro de la pulsión de la gente también está el innovar y el mejorar, ¿no? La cuestión precisamente que hoy es más factible es a bajo coste en estos países realizar toda una serie de innovaciones que les permite mejorar. Entonces, yo creo que al final tiene que ver con una serie efectivamente de incentivos que uno puede tener de lo que te ofrece dentro de las externalidades positivas que tú puedes obtener de tu entorno, de tu marco institucional que puedes aprovechar y que no. Entonces, allí a lo mejor no tienen buenas infraestructuras o no tienen buenas universidades o cosas por el estilo, pero sí que la tecnología a bajo coste, que por ejemplo está entrando a través de los móviles y de otras vías, la están aprovechando de forma muy significativa para... De hecho hay una charla TED, lo que pasa que no sé bien, José, no sé si recuerdas el autor, que decía hacer que en la economía, en Silicon Valley y demás, se decía lo que se hace es hacer más con más, o sea, hacer un producto mejorado metiendo capital, mientras que él propugnaba que en los países menos desarrollados y que ya se estaba haciendo, y ponía varios ejemplos de ello, lo que había que hacer es más con menos, ¿no? Entonces, yo creo que a poco que metas introduzcas ciertos rendijas de libertad y de acceso económico o abundante en términos relativos a ciertos medios tecnológicos, eso les proporcionará facilidades para ellos innovar, como puede ser todo el campo educativo, pues ya no tienes necesidad probablemente de concentrar recursos en torno a una institución física material muy costosa y pues puedes enseñar de forma más económica con esos otros medios. O había es que tengo una memoria bastante mala, algo de energía, alguna forma de energía que comentaba este señor. José, ¿tú te acuerdas? Generadores eléctricos descentralizados que se iban comprando a plazos y te daban por un código y cuando habías realizado el último pago te lo habilitaban. Y el pago se hace a través del móvil y bueno, cosas así. Es decir, que al final sorteas el curso forzoso de muchas cosas y lo sorteas a través de la tecnología y además en términos relativos empiezas a utilizar más lo que es más abundante y económico y eso te da una potencia que por lo menos antes no tenían. Pero si me permites, el único clúster que ha salido casi sin intervención estatal, única, y que lo señala este libro, se llama Los secretos del Silicon Valley, es justamente el Silicon Valley. O sea, de ahí el resto, si escribimos South Korea, ha sido en los años 70 mucho gasto público para crear muchas cosas. Entonces, al final, sí se llega a la conclusión de que probablemente la única forma es por valores, ¿no? Es que sí, exacto. Lo que pasa es que yo ahora es casi cataláctica de lo que he hablado, no he metido al Estado. Entiendo yo que ahora Víctor entrará más a saco en los incentivos que genera el Estado, pero sí que es cierto que al final estás muy constreñido por la propia regulación o por la propia violencia de carácter estatal, ¿no? De hecho, hay autores que vienen a decir que sí, justo lo que has comentado, que en Silicon Valley con telecomunicaciones, información sí que ha proliferado, pero que cuando nos queramos meter en próximas olas de innovaciones que tienen que ver con salud, energía y demás, ahí el Estado, incluso en Estados Unidos, se mete mucho más fuertemente y esa evolución o explosión de productos e innovaciones que hemos experimentado ahí no lo tendremos. Entonces nos podemos quedar en un estancamiento económico mayor, incluso digo dentro del marco occidental. Pero esto se lo preguntamos a José Luis Cordeiro y él comentaba que quedaba la esperanza de la India, de Israel, de otros países que iban a abrir la mano más para poder investigar de forma más incipiente en esos sectores que además son tan clave para el desarrollo humano. Pero sí, ese problema siempre está, ¿no? Yo no lo he puesto sobre la mesa porque en teoría lo va a tratar más Víctor, pero es la pega que tengo yo frente a estos que tienen una visión muy optimista del crecimiento económico en el futuro. La última. Sí. Ya está, no sé. Pasar lo dudo, pero digo, solo hablo una vez de todo el tiempo.
Ya. Sí. No, lo que viene a decir es que hay toda una serie de conjuntos de innovaciones. Es decir, por un lado puedes analizar una innovación o una tecnología en concreto, pero él también intenta estudiar las dinámicas económicas sectoriales, ¿no? Entonces, lo que viene a decir, cada época histórica tiene un conjunto de sectores que son los que son más punteros y pujantes en la economía. Entonces, más o menos es lo que estudia. Lo que viene a decir, tiene sentido precisamente por los incentivos económicos que hay. Una vez que se empieza a lanzar un sector y empieza a tener rendimientos interesantes, tiene sentido que empiecen a surgir toda una serie de innovaciones complementarias a ese sector. Entonces, bueno, pues si está Internet, se complementa con el PC y luego se complementa bueno, pues con la capacidad de almacenamiento del disco duro y luego con los microprocesadoras y todo eso va desarrollándose de manera paralela porque tiene sentido esa interrelación que hay, ¿no? Y luego ya con la telefonía móvil y luego con no sé qué. Entonces, es lo que viene a decir, estos sectores tiran de la economía y atraen la investigación de los jóvenes y demás ahí, ¿no? Hasta que aquello es muy bonito, pues hasta 2008, aquello es muy bonito, de repente te viene una crisis gorda y dices que me tengo que replantear. Bueno, en Silicon Valley es mucho más fácil readaptarse. En el caso español, nuestra tecnología era la construcción, entonces ahí te tienes que, entre comillas, tecnología, te tienes que repensar lo que haces, ¿no? Pero básicamente es lo que viene a comentar, ¿no? Entonces, bueno, tiene sentido el desarrollo porque los incentivos van por ahí. A lo mejor investigación básica en universidades, gente que pues sigue haciendo cosas que tendrán, si acaso, aplicación práctica en el futuro, ¿no? Y cuando venga otra ola posterior y enganche ese conocimiento porque tiene sentido ahí. Pero es lo que viene a decir, que no va a aparecer en principio otra cosa de manera muy significativa hasta que empiece a entrar cierto declive de esos sectores y aparezcan incentivos para entrar en otros. Más o menos es la idea. Normalmente lo que busca el empresario es la parte de valor añadido que más valor tenga para sobre ella. Entonces es muy importante como ver la estructura de abundancias y escaseces relativas. Normalmente digamos, la empresa que gana más o la industria que gana más es la que, aprovechando muchas abundancias relativas, incorpora su escasez relativa. Por ejemplo, en el caso de Internet, dicen ¿cuáles son las abundancias? Pues procesamiento de información, transmisión, memoria, ¿vale? Es la que coge Google. Dice ¿cuál es la escasez? Tal, pues a lo mejor la información que procese todo eso y lo aportan. Y entonces sucesivamente, digamos, en función de esas abundancias y esas escaseces relativas, los sectores se van desarrollando. Cuando se pasa de la cerrada a la abierta, precisamente ya es abundante el rendimiento y lo que es escaso es la funcionalidad o meterlo en clientes que no pueden pagar tanto. Entonces te metes ahí. Si te metes antes, dices, bueno, sí, esto es muy barato, pues una chapuza, se me queda colgado todo el día. Entonces, por eso, digamos, tienes que ir navegando en ese sentido. Porque si te metes en una cosa que todavía no tiene suficientes abundancias, te sale demasiado caro hacerlo, ¿de acuerdo? Hasta que no cae el microprocesador a un nivel o hasta que no cae hay determinadas tecnologías que, no, es que si quiero hacer un móvil a este precio, o sea, con esto me va a costar $20.000, entonces no lo voy a poder introducir. Ese es el punto. Muy bien.